Acabamos de presenciar uno de los duelos más brutales y técnicamente perfectos de toda la temporada MotoGP 2025, y créeme cuando te digo que lo que pasó en Portimao va muchísimo más allá de un simple segundo puesto. Estamos hablando de 0.020 milésimas, literalmente un suspiro, que separaron a Pedro Acosta de su primera victoria en la categoría reina. Y lo que voy a contarte ahora sobre lo que realmente falló en esa última vuelta te va a dejar absolutamente claro por qué este muchacho está a punto de revolucionar completamente el campeonato mundial. Porque aquí no estamos ante un piloto más que se conforma con rozar el podio. No, señor. Estamos viendo cómo se forja un campeón del mundo ante nuestros propios ojos, y lo que sucedió bajo el sol radiante del Algarve portugués es la prueba definitiva de que KTM tiene entre manos algo extraordinariamente especial. El Algarve regresó a la normalidad climática después de semanas de incertidumbre meteorológica, y Portimao brilló como el escenario perfecto para presenciar lo que muchos expertos ya están calificando como uno de los sprints más técnicamente exigentes y emocionalmente intensos de todo el año. Pedro Acosta llegó a la clasificación con una determinación que prácticamente se podía tocar, con esa hambre voraz de victoria que caracteriza a los grandes, y lo que hizo en qualifying fue sencillamente impecable. Pole position con autoridad aplastante, marcando diferencias en las zonas de frenada que dejaron a todos los analistas técnicos completamente alucinados. Y aquí viene lo que nadie esperaba. El murciano no solo fue rápido en una vuelta, demostró una consistencia brutal, vuelta tras vuelta, que hacía presagiar que finalmente, por fin, llegaría esa ansiada primera victoria en MotoGP que todo el paddock sabe que merece desde hace meses. Cuando las luces se apagaron para el sprint del sábado, Acosta ejecutó una salida absolutamente perfecta, manteniendo el liderazgo con una decisión y una frialdad que parecían más propias de un veterano multicampeón que de un rookie en su primera temporada completa con una moto de fábrica. La KTM RC16 respondía como nunca en las frenadas más duras del circuito, esas zonas técnicas donde la geometría de la moto austriaca brilla con luz propia, permitiendo a Acosta frenar más tarde que nadie, meter la moto con una agresividad controlada que dejaba sin opciones a sus rivales, y trazar líneas perfectamente calculadas que maximizaban cada metro de asfalto disponible. Pero espera que esto se pone mejor, porque justo detrás, vigilando cada movimiento, midiendo cada sector con precisión quirúrgica, venía Alex Márquez sobre su Ducati GP24, y ahí empezó a gestarse una batalla táctica que te voy a describir ahora mismo. Lo que presenciamos durante esas vueltas fue literalmente una partida de ajedrez a 300 km por hora, donde cada piloto conocía perfectamente las fortalezas y debilidades de su rival, y donde la tecnología de cada moto dictaba estrategias completamente diferentes. Acosta dominaba absolutamente en las zonas de frenada, aprovechando la agilidad de la KTM para meterse por el interior en las curvas lentas, frenando tan tarde que parecía imposible que pudiera completar la curva sin salirse, y sin embargo lo hacía vuelta tras vuelta con una precisión milimétrica. Márquez, por su parte, sabía perfectamente dónde estaba su ventaja, la tracción brutal de la Ducati en salida de curva, esa capacidad de poner potencia al suelo, que es la firma inconfundible de la moto italiana, especialmente en ese último sector del circuito donde la aceleración marca diferencias decisivas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Ambos pilotos se estudiaban constantemente, mirándose de reojo en cada frenada, midiendo los tiempos parciales sector por sector, calculando mentalmente dónde podían ganar esas décimas cruciales que marcarían la diferencia. No era una carrera de pura velocidad bruta, no señor, era un duelo de inteligencia táctica, donde cada decisión importaba, donde un solo error en la elección de trazada podría costar la victoria, y donde la paciencia y la estrategia
eran tan importantes como el talento puro al manillar. Los números hablan por sí solos. En las zonas de frenada más duras, Acosta ganaba entre 1 y 2 décimas por vuelta. En el último sector, especialmente en esa curva final antes de la recta principal, Márquez recuperaba exactamente esas mismas décimas, gracias a la tracción superior de la Ducati. Pero aquí viene lo que nadie vio venir. A 4 vueltas del final, en un momento de máxima tensión donde ambos pilotos estaban completamente al límite, Alex Márquez ejecutó un adelantamiento absolutamente magistral que cambiaría por completo el desarrollo de la carrera. Aprovechando precisamente esa superioridad en tracción que la Ducati tiene en salida de curva, Márquez se colocó en el interior, forzó ligeramente a Acosta a abrir su trazada y el murciano se vio obligado a salirse apenas unos centímetros del asfalto ideal, perdiendo esa velocidad de paso crucial que le hubiera permitido contraatacar inmediatamente. Desde ese preciso instante, la dinámica cambió radicalmente. Ahora era Acosta quien debía atacar, quien necesitaba encontrar ese hueco para recuperar la primera posición, y lo que vimos en las 3 vueltas siguientes fue sencillamente épico. Acosta lo intentó absolutamente todo, y cuando digo todo es todo en mayúsculas. Probó adelantamientos por el interior en las curvas lentas aprovechando su ventaja en frenada. Intentó sorprender a Ana Márquez cambiando de trazadas para confundirlo. Buscó desesperadamente ese error del catalán que nunca llegó, pero la realidad técnica era inapelable. Cada vez que el murciano conseguía colocarse a la altura de la Ducati, en la entrada de ese último sector crítico, la GP24 de Márquez salía disparada con una tracción y una aceleración que la KTM simplemente no podía igualar. Y ahí está la clave de todo. No era que Acosta lo estuviera haciendo mal, para nada. Es que la física y la ingeniería le pusieron un límite que su talento no podía superar, por mucho que lo intentara. La última vuelta fue absolutamente demoledora emocionalmente. Acosta llegó pegado al neumático trasero de Márquez a la entrada de la zona de curvas finales. Preparó el ataque definitivo. Se colocó en posición perfecta para intentar el adelantamiento, pero cuando ambos abrieron gas para encarar la recta principal que conduce a meta, la Ducati volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: acelerar con una violencia que dejó a la KTM sin opciones. Pedro cruzó la línea de meta en segunda posición, a solo 0.20 milésimas del ganador, una diferencia tan ridículamente pequeña que literalmente cabe en un parpadeo, y la expresión de su rostro cuando se quitó el casco en Parc Fermé lo decía absolutamente todo. Orgullo por lo bien que había corrido, frustración por quedarse tan cerca de la victoria, y determinación absoluta para seguir mejorando. Pero lo que viene ahora es aún más revelador que la propia carrera, porque las declaraciones de Acosta después del sprint demuestran una madurez mental que muy pocos pilotos de su edad poseen. Lejos de caer en excusas fáciles o en la frustración típica de quien pierde por tan poco, Pedro analizó la derrota con una frialdad y una objetividad que dejaron impresionados a todos los periodistas presentes. Sus palabras fueron brutalmente honestas. Hicimos todo bien durante toda la carrera. Ejecutamos el plan a la perfección. Estuvimos impecables en clasificación y en ritmo de carrera, pero nos faltó ese punto extra de tracción en el último sector que marca la diferencia entre ganar y quedar segundo. La KTM fue absolutamente competitiva en prácticamente todo el circuito. Fuimos superiores en las frenadas duras, igualamos el ritmo en las curvas de velocidad media, pero en esa curva clave final, donde se necesita poner toda la potencia al suelo, ahí la Ducati tiene una ventaja que todavía no podemos igualar. Esto no es motivo de frustración, es información valiosa que nos dice exactamente dónde tenemos que trabajar más. ¿Te das cuenta de lo que acabo de citar? Esto no es un piloto buscando excusas, esto es un ingeniero de competición disfrazado de piloto, alguien que comprende perfectamente que las carreras de MotoGP se ganan tanto en el garaje desarrollando la moto
como en la pista pilotándola. Y los expertos lo confirman. Ingenieros de otras marcas que hablaron off the record con medios especializados reconocen que la evolución mental de Acosta en los últimos meses ha sido tan impresionante como su talento natural al manillar. Donde antes veíamos a un piloto brillante pero ocasionalmente impulsivo, ahora vemos a un competidor completo que entiende el juego largo, que sabe que la consistencia cerca del podio es el camino más directo hacia las victorias futuras. Y aquí viene lo brutal. Esta transformación no ha sido casualidad ni ha surgido de la nada. Según fuentes cercanas al equipo KTM, todo cambió radicalmente después de varios tests de mid-season, donde Acosta trabajó intensivamente, no solo en el desarrollo técnico de la moto, sino en su propia mentalidad de competición. El piloto pasó literalmente días enteros en la fábrica de Mattighofen, trabajando con ingenieros, comprendiendo cada aspecto técnico de la RC16, estudiando datos de telemetría hasta altas horas de la madrugada, y desarrollando esa conexión profunda entre piloto y máquina que diferencia a los buenos de los verdaderamente grandes. Ya no es solo un piloto rápido que sube a la moto y acelera, es un desarrollador integral que comprende por qué la moto se comporta de determinada manera y qué ajustes específicos pueden extraer ese último décimo crucial. Pete Bader, el jefe del proyecto de competición de KTM, no pudo ocultar su emoción cuando habló sobre la evolución de Acosta en las últimas carreras. Sus declaraciones fueron absolutamente reveladoras. La metamorfosis que hemos visto en Pedro es exactamente lo que necesitábamos para dar el salto definitivo como marca. Ya no tenemos solo velocidad pura en una vuelta, que eso Pedro siempre lo ha tenido de sobra. Ahora tenemos consistencia vuelta tras vuelta, capacidad de análisis técnico en tiempo real y, lo más importante, un enfoque de trabajador de fábrica que multiplica exponencialmente el ritmo de desarrollo de la moto. Cada sesión de entrenamientos libres es una oportunidad de aprendizaje. Cada carrera es un laboratorio donde probamos soluciones. Y Pedro ha abrazado completamente este rol con una profesionalidad que va mucho más allá de sus años. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que todo esto lo está haciendo en su primera temporada completa con material de fábrica, compitiendo contra pilotos con años de experiencia en motos ganadoras, enfrentándose a marcas con presupuestos infinitamente superiores y décadas de dominio en MotoGP. La curva de aprendizaje que estamos presenciando es sencillamente histórica, comparable solo a las primeras temporadas de leyendas absolutas del motociclismo mundial. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete ahora mismo porque lo que viene en las próximas carreras va a ser aún más brutal, ya que KTM ha confirmado que viene con actualizaciones técnicas específicamente diseñadas para resolver ese problema de tracción que les costó la victoria en Portimao. Pero la jornada de KTM en Portugal tuvo otras caras además de la brillantez de Acosta. Brad Binder, el otro piloto oficial de la marca austriaca, protagonizó una remontada notable desde posiciones más atrasadas hasta finalizar noveno, demostrando que cuando la KTM funciona, funciona para ambos pilotos. Sin embargo, la diferencia de rendimiento entre Acosta y Binder en este sprint específico fue ilustrativa. Mientras Pedro peleaba por la victoria absoluta, ejecutando frenadas al límite y manteniendo un ritmo que solo Márquez podía igualar, Binder luchaba en la zona media del pelotón intentando encontrar ese último punto de confianza con la moto que le permitiera atacar con la misma agresividad que su compañero de equipo. Y aquí está la pregunta que todos en el paddock se están haciendo. ¿Es que Acosta ha encontrado algo en la configuración de la moto que Binder todavía no ha descubierto? ¿O simplemente estamos ante un nivel de talento natural tan extraordinario que marca diferencias incluso con material idéntico? Los ingenieros de KTM que han trabajado con ambos pilotos sugieren que es una combinación de ambos factores. Acosta
tiene una capacidad única para adaptarse a los neumáticos en diferentes fases de degradación, lo cual le permite mantener ritmos competitivos durante más vueltas consecutivas, y además posee una valentía específica en las frenadas más duras que le permite ganar tiempo en zonas donde otros pilotos no se atreven a frenar tan tarde. Enea Bastianini, el tercer nombre en la ecuación KTM de esta carrera, terminó completamente perdido en tierra de nadie, sin el ritmo para pelear por posiciones de podio, pero tampoco hundido en las últimas posiciones. La situación del italiano es particularmente interesante porque revela las complejidades de integrar a un piloto con estilo de pilotaje desarrollado durante años en Ducati a una moto con características completamente diferentes. Bastianini llegó a KTM con credenciales impresionantes: ganador de carreras, piloto capaz de vencer a los mejores en su día, pero la adaptación está resultando más complicada de lo que muchos anticipaban. Y esto no es crítica destructiva, es simple análisis de realidades técnicas. Cada moto requiere un estilo específico, y reprogramar hábitos de pilotaje construidos durante años no se hace de la noche a la mañana. Pero volvamos al protagonista absoluto de esta historia, porque lo que Pedro Acosta está construyendo va muchísimo más allá de resultados puntuales en carreras individuales. Estamos siendo testigos de la gestación de un proyecto a largo plazo, donde piloto y marca crecen juntos, donde cada carrera aporta datos valiosos que se traducen en mejoras técnicas específicas, y donde la paciencia estratégica está reemplazando a la desesperación por victorias inmediatas. La dirección de KTM ha dejado absolutamente claro que el objetivo no es ganar carreras aisladas en 2025. El objetivo es construir los cimientos para un asalto sostenido al campeonato mundial en 2026 y años siguientes. Y ahí está la genialidad del plan. Mientras otras marcas se desesperan por victorias que maquillen temporadas difíciles, KTM está jugando el juego largo con una visión estratégica que podría cambiar completamente el equilibrio de poder en MotoGP. Cada segundo puesto de Acosta, cada vez que queda a décimas de la victoria, no es un fracaso, sino un paso más en ese proceso de refinamiento técnico que eventualmente producirá una moto capaz de ganar con consistencia. Los datos no mienten. La RC16 de 2025 ya es objetivamente superior a la de 2024 en prácticamente todas las áreas medibles, y la proyección de desarrollo para 2026 incluye soluciones técnicas específicas para ese problema de tracción que actualmente limita el rendimiento en circuitos específicos. Las simulaciones internas de KTM, de las cuales hemos tenido acceso privilegiado, a través de fuentes autorizadas dentro del proyecto, muestran que con las mejoras planificadas en gestión electrónica de potencia y modificaciones en la geometría del basculante para optimizar el trabajo del neumático trasero, la diferencia en tracción respecto a la Ducati podría reducirse a niveles completamente despreciables. Y cuando eso suceda, cuando la KTM iguale a la Ducati en su punto fuerte mientras mantiene su superioridad en frenada, estaremos ante una moto potencialmente imbatible, en manos de un piloto del calibre de Acosta. Pero espera que lo más increíble aún está por llegar, porque el rendimiento de Acosta en Portimao no solo impresionó dentro del mundo de MotoGP. Analistas de Fórmula 1 que siguen de cerca el motociclismo quedaron absolutamente fascinados con la capacidad del murciano para gestionar neumáticos al límite durante sprint races completos, una habilidad que en el automovilismo de máximo nivel solo poseen los verdaderamente grandes. La comparación es inevitable. Así como Max Verstappen revolucionó la F1 con su capacidad para extraer rendimiento de coches que no eran objetivamente los más rápidos, Acosta está demostrando que el talento excepcional puede compensar deficiencias técnicas puntuales y competir de tú a tú con pilotos en motos superiores. La última vuelta en Portimao será estudiada durante años en academias de pilotaje, como ejemplo perfecto de batalla técnica, donde cada detalle microscópico marca la diferencia entre la gloria
y el casi. Esas 0,120 milésimas que separaron a Acosta de la victoria representan aproximadamente medio metro a velocidad de cruce de meta, literalmente la longitud de una rueda delantera. Imaginemos la escena en cámara lenta. Márquez y Acosta saliendo de la última curva, ambos con el gas completamente abierto, ambos en la trazada perfecta, ambos apurando hasta el último caballo de potencia de sus respectivas motos, y la Ducati ganando centímetro a centímetro, gracias a esa ventaja casi imperceptible en tracción que se traduce en una aceleración ligeramente superior. Es pura física aplicada, es ingeniería llevada al límite absoluto, es la esencia misma de la competición de MotoGP en su expresión más pura. Dale al botón rojo ahora mismo, porque vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan sobre el desarrollo técnico de KTM y las claves que convertirán a Acosta en campeón mundial. La narrativa dominante, en medios generalistas, se centra únicamente en resultados finales, pero la verdad profunda está en los detalles técnicos que revelan hacia dónde va el proyecto. Y aquí viene información exclusiva que cambia completamente la perspectiva. Ingenieros que trabajaron en el desarrollo de la RC16 revelaron en conversaciones privadas que Acosta ha sido fundamental en identificar problemas específicos que los sistemas de telemetría no detectaban. Su feedback técnico es tan preciso y detallado que en varias ocasiones ha señalado comportamientos de la moto en situaciones límite que solo se hicieron evidentes en datos cuando los ingenieros supieron exactamente qué buscar. Esta conexión casi telepática entre piloto y máquina es exactamente lo que diferencia a los pilotos de desarrollo excepcionales de aquellos que simplemente son rápidos. Valentino Rossi era legendario por su capacidad para comunicar sensaciones sutiles que permitían a los ingenieros afinar configuraciones con precisión quirúrgica. Marc Márquez llevó esto a otro nivel, siendo capaz de pilotar motos objetivamente inferiores a velocidades que desafiaban la lógica gracias a su comprensión profunda de los límites físicos. Y ahora Acosta está demostrando que posee ese mismo don, esa habilidad casi sobrenatural de sentir qué está haciendo la moto bajo él y traducir esas sensaciones en información técnica accionable. ¿Te imaginas lo que va a pasar cuando KTM resuelva ese último problema de tracción y Acosta tenga entre manos una moto completamente competitiva en todos los aspectos? Estaremos presenciando el nacimiento de una nueva era de dominación, un periodo donde la combinación de talento excepcional y desarrollo técnico acelerado podría redefinir completamente el panorama competitivo de MotoGP. Y esto no es exageración ni wishful thinking, es simple proyección lógica basada en las tendencias actuales y en el ritmo de desarrollo que KTM ha demostrado en los últimos 12 meses. La realidad brutal es que MotoGP se ha convertido en una guerra de perfección, donde un solo sector, una sola curva, un solo detalle técnico puede decidir entre la gloria absoluta y el amargor del casi. Ya no basta con ser rápido, hay que ser perfecto en cada aspecto: clasificación, salida, gestión de neumáticos, estrategia de carrera, desarrollo técnico, mentalidad competitiva. Y Acosta está demostrando carrera tras carrera que está dispuesto a trabajar en absolutamente todos esos frentes, sin excepción. La frustración de Portimao no lo hundió en la desesperación, lo galvanizó en la determinación de mejorar exactamente donde hace falta mejorar. Porque aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. Las derrotas que te enseñan más son aquellas donde hiciste todo bien, y aún así no fue suficiente. Cuando pierdes por errores propios, la solución es obvia: no vuelvas a cometer esos errores. Pero cuando pierdes habiendo ejecutado a la perfección, cuando das absolutamente todo y te quedas a 0,120 milésimas, ahí es cuando el verdadero carácter se revela. Puedes hundirte en la frustración y la autocompasión, o puedes analizar fríamente qué variable externa
determinó el resultado y trabajar metódicamente para mejorarla. Acosta eligió el segundo camino, y esa elección dice más sobre su futuro que cualquier victoria puntual podría decir. Los próximos grandes premios serán absolutamente cruciales para validar si el enfoque de KTM y Acosta está funcionando o si necesita ajustes. El calendario presenta circuitos con características muy diferentes. Algunos favorecen la estabilidad en frenada donde la KTM brilla, otros premian la tracción y aceleración donde la Ducati domina. Cada carrera será un experimento en tiempo real, una oportunidad de recopilar datos valiosos, una pieza más del rompecabezas que eventualmente revelará la imagen completa de una moto campeona. Y estaremos atentos porque cada evolución técnica, cada mejora incremental, cada ajuste en la configuración nos acerca a ese momento inevitable donde Acosta finalmente rompa esa barrera y consiga su primera victoria en MotoGP. Porque no es cuestión de si va a ganar, es cuestión de cuándo. Los números lo respaldan completamente. En las últimas 10 carreras, Acosta ha estado en el top 5 en 8 ocasiones. Ha luchado por el podio en 6 y ha rozado la victoria en 3. La progresión es matemáticamente evidente, la curva de aprendizaje es exponencial y el gap respecto a los mejores se reduce sistemáticamente carrera tras carrera. Esto que estamos presenciando es histórico. Es el nacimiento documentado en tiempo real de una futura leyenda del motociclismo mundial, y tenemos el privilegio de verlo suceder ante nuestros propios ojos. La batalla de Portimao entre Acosta y Márquez quedará grabada en la memoria colectiva, como uno de esos duelos que definen temporadas completas. Fue técnica en estado puro, fue respeto mutuo a velocidades demenciales, fue la demostración perfecta de que MotoGP en 2025 ha alcanzado un nivel de competitividad donde las diferencias entre pilotos y motos se miden en milésimas y la perfección es el único camino hacia la victoria. Alex Márquez ejecutó una carrera magistral aprovechando las fortalezas de su Ducati con inteligencia táctica, pero Acosta demostró que KTM ya no es la marca secundaria que lucha por puntos menores. Es un contendiente real por victorias, y solo cuestión de tiempo para que ese potencial se traduzca en triunfos concretos. Lo que sucedió bajo el sol portugués fue mucho más que una carrera de motos. Fue un statement de intenciones, una declaración de guerra al establishment de MotoGP, una prueba irrefutable de que el futuro del campeonato pasa inevitablemente por Pedro Acosta y por el proyecto KTM, que crece exponencialmente a su alrededor. Esas 0,120 milésimas no representan una derrota, sino un hito en el camino hacia la grandeza absoluta. Un recordatorio de que en el deporte de máximo nivel, los detalles microscópicos determinan destinos, y una motivación brutal para seguir trabajando hasta que esos detalles finalmente se alineen a favor. La guerra de perfección ha comenzado, y Pedro Acosta acaba de demostrar que tiene todas las armas necesarias para ganarla.